La maldición de Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Mi nombre es Carlos, y lo que estoy a punto de contarles me ha perseguido durante años. No soy un hombre supersticioso, pero lo que viví en las montañas de Puebla, cerca de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Hace más de 15 años, cuando tenía 22 años, decidí viajar a esa región con unos amigos para hacer una excursión de montaña. El viaje había sido planeado como una escapada, una aventura para disfrutar del aire fresco y explorar las rutas cercanas a los volcanes. Pero lo que descubrí en esas tierras cambiaría mi vida para siempre. La leyenda de Popocatépetl e Iztaccíhuatl siempre había estado presente en mi vida, como una historia más que escuchaba de niño, pero nunca le presté mucha atención. Según la leyenda, Popocatépetl, el gran guerrero, se enamoró de Iztaccíhuatl, la princesa. Sin embargo, cuando Popocatépetl fue a la guerra, Iztaccíhuatl murió de tristeza al pensar que su amado había caído en batalla. Desesperado, Popocatépetl regresó para encontrarla muerta y, devastado, llevó su cuerpo hasta la cima de la montaña, donde los dos se convirtieron en las dos grandes montañas que hoy conocemos. Esa historia de amor y tragedia se mantenía viva entre los pobladores de la zona, pero nunca la tomé en serio hasta que fui testigo de algo que no podría haber imaginado. La tarde que llegamos al pueblo a las faldas de los volcanes, todo parecía tranquilo. La gente nos recibió con calidez, pero había algo extraño en el aire, como si algo estuviera por ocurrir. Mientras nos preparábamos para la caminata, uno de los lugareños, un hombre mayor con ojos sabios y cansados, se nos acercó y nos advirtió: «Cuidado con el Popocatépetl, muchachos. Él no perdona a los que no respetan su historia. Si no entienden la tragedia de los volcanes, pueden despertar algo que nunca podrán volver a dormir». Nos reímos, pensando que era solo una advertencia común, pero algo en su voz, algo en la gravedad con la que lo dijo, hizo que nos quedáramos callados por un momento. Decidimos seguir adelante con el plan. Ascendimos por el sendero que se dirigía hacia las montañas, disfrutando del paisaje y de la tranquilidad del campo. Todo parecía normal, hasta que comenzamos a subir más alto, donde el aire se hacía más denso y las sombras del bosque parecían alargarse. Fue entonces cuando ocurrió lo primero extraño. Mientras caminábamos, uno de mis amigos, Ricardo, empezó a sentirse mal. Dijo que su cabeza le daba vueltas y que sentía una presión extraña en el pecho. Pensamos que tal vez el cambio de altitud le estaba afectando, pero al mirar al horizonte, notamos que las montañas no parecían tan lejanas. En lugar de acercarnos, el sendero parecía alargarse, como si estuviéramos caminando en círculos. Cada vez que mirábamos hacia las cumbres, las montañas se veían más cerca, pero cuando avanzábamos, todo parecía igual. Empezamos a entrar en pánico. La niebla había comenzado a rodearnos, y las sombras de los árboles parecían moverse. Cuando intentamos volver atrás, notamos que el camino que habíamos recorrido desaparecía, como si nunca hubiéramos estado allí. Fue en ese momento cuando sentí la presencia. Era una presión invisible, algo que nos rodeaba, algo que no podíamos ver, pero que sabíamos que estaba ahí. Ricardo cayó al suelo, temblando y susurrando incoherencias. Fue entonces cuando escuchamos una voz. No era humana, ni animal. Era un susurro profundo, grave, que parecía venir de las montañas mismas. ¿Por qué no respetan mi descanso? La voz retumbó en nuestras cabezas, como si las montañas estuvieran hablándonos. La niebla se espesó y comenzamos a ver algo en la distancia. Una figura gigante, oscura, con un rostro inexplicable, un rostro que se desvanecía entre las sombras de las montañas. Nos paralizamos, incapaces de movernos. La figura parecía estar observándonos, y en su presencia, el aire se volvía más frío. De repente, unas luces brillantes comenzaron a aparecer alrededor de la figura, como si fuera una manifestación de algo ancestral. En ese instante, Ricardo gritó: «Popocatépetl». Fue lo único que pudo decir antes de caer de rodillas, con la mirada fija hacia las montañas. Nosotros no sabíamos qué hacer. Las luces comenzaron a rodearnos, y sentí una presencia opresiva, como si el propio Popocatépetl, el volcán,
estuviera despertando de su largo sueño. La figura, que no podía ser humana, se acercó lentamente. Su rostro, aunque difuso, reflejaba una tristeza profunda y un dolor eterno. Los ojos de la figura brillaban con un fuego rojo, como si el propio volcán ardiera en su interior. De repente, como si todo hubiera sucedido en un sueño, el aire se despejó. La niebla se disipó, y la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido. Ricardo, aún en el suelo, comenzó a levantarse, pero su rostro había cambiado. Estaba pálido, los ojos vacíos, como si hubiera visto algo que nadie debería ver. No dijo palabra alguna, solo caminó en silencio hacia la base de las montañas. Decidimos regresar a la aldea, pero la sensación de presencia nunca nos abandonó. Sabíamos que lo que habíamos visto, lo que habíamos experimentado, no era solo una leyenda. Popocatépetl había despertado, y su ira se había desbordado sobre nosotros. A partir de esa noche, cada vez que miramos las montañas, sentimos la misma presión en el aire, como si algo nos vigilara. Y aunque los años han pasado, nunca he podido olvidar la mirada de esa figura, ni el susurro en la niebla. El diablo en las montañas no era solo un mito. Era real, y su poder sobre la tierra era tan antiguo como la historia misma. La maldición del Marqués y la Marquesa de Querétaro. Mi nombre es Ricardo, y aunque soy un hombre de razón, hay cosas en esta vida que simplemente no se pueden explicar. Lo que sucedió hace varios años en Querétaro, cerca de las viejas casonas coloniales, me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Mi historia comienza cuando, por cuestiones de trabajo, me vi obligado a viajar a ese lugar, a una antigua mansión que había pertenecido a una de las familias más influyentes del siglo XIX, la familia Marqués. La mansión estaba en las afueras de la ciudad, rodeada de un aire antiguo y decadente. El edificio, aunque imponente, parecía tener una sombra sobre sí, como si el tiempo lo hubiera marcado con cicatrices imborrables. Yo llegué a la mansión por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Tenía que quedarme allí para revisar unos documentos antiguos relacionados con la historia de la familia, pero al poco tiempo, me di cuenta de que este no era un lugar común. Esa noche, al estar revisando los papeles en la gran sala, sentí una extraña presencia. Primero, pensé que era solo el frío de la noche, pero luego comenzaron los ruidos, pasos leves en el pasillo, como si alguien estuviera caminando sin hacer ruido. Me levanté de inmediato, pero no había nadie. Solo el eco de mis propios pasos resonaba en las viejas paredes. Pensé que era mi imaginación, pero a medida que pasaban las horas, los ruidos aumentaban. Decidí investigar. Al caminar por el largo corredor de la mansión, llegué hasta una vieja habitación cerrada con llave, una puerta que parecía haber sido sellada por años. Mi curiosidad me llevó a abrirla. Al hacerlo, un aire helado me envolvió. Dentro, había una enorme cama de madera, con cortinas rojas que casi tocaban el suelo, y al fondo, un retrato de una pareja de nobles, un hombre vestido elegantemente, con un aire serio, y una mujer a su lado, con una mirada penetrante. Al principio, no les di mucha importancia, pero luego, al observar detenidamente el retrato, sentí una extraña incomodidad. La mujer en el cuadro me miraba fijamente, y sentí que sus ojos no se apartaban de mí, que me seguían con su mirada. Decidí dar media vuelta y salir de la habitación, pero en cuanto lo hice, escuché claramente la voz de una mujer susurrando mi nombre. ¡Ricardo! Me detuve en seco, pero no había nadie allí. El aire se volvió más pesado, y un sudor frío recorrió mi espalda. Decidí regresar a la sala, pero algo me hizo mirar nuevamente hacia el retrato. Fue entonces cuando vi que el marqués y la marquesa ya no estaban en sus posiciones originales. La marquesa había desaparecido del cuadro, y el marqués, ahora solo, tenía una expresión más siniestra. El retrato parecía haberse deformado. Sentí un escalofrío recorrerme. Cuando intenté salir, las puertas de la mansión se cerraron con un golpe seco. Estaba atrapado. A partir de ese momento, las luces comenzaron a parpadear, y los pasos, ahora más claros, se escuchaban cada vez más cerca,
como si alguien me estuviera siguiendo. De repente, escuché la voz de la marquesa, no susurrando, sino hablando en un tono claro y desafiante. ¿Por qué has venido aquí, Ricardo? ¿Qué haces en mi casa? El marqués no perdona a los curiosos. Un frío gélido me envolvió, y la sombra de una figura comenzó a formarse en la pared, reflejándose en la vieja tapicería. De la nada, la figura de la marquesa apareció ante mí, vestida con una túnica antigua, sus ojos completamente negros, su rostro sin expresión, pero con una mirada vacía. Su voz se convirtió en un eco resonante, como si proviniera de todas partes. Él lo hizo por amor, pero su amor lo corrompió. Ahora te pertenece. Nunca debiste haber desenterrado lo que está sellado. La figura comenzó a avanzar hacia mí, su paso sonoro y pesado. Intenté retroceder, pero algo me detenía, como si el aire mismo me empujara hacia ella. La marquesa levantó una mano, y de repente, una sombra gigante comenzó a formarse a su alrededor, envolviéndola como un manto. El marqués, su sombra, apareció detrás de ella, una figura oscura que parecía imparable. En ese momento, recordé la leyenda que había escuchado de los ancianos del pueblo. Se decía que el marqués y la marquesa, a pesar de su amor, habían cometido un pecado tan grande que la misma muerte los había atrapado en un ciclo eterno. Ellos no podían descansar, y su amor se había convertido en una maldición. La mansión era su prisión, y cada curioso que se acercara a ellos se veía atrapado por su voluntad. Con el último esfuerzo que me quedaba, logré abrir la puerta y escapar al exterior. La oscuridad me rodeó, pero logré llegar al pueblo. Al día siguiente, cuando regresé con la policía para investigar, la mansión había desaparecido, como si nunca hubiera existido. No había señales de su presencia, solo un campo vacío donde antes se alzaba la casa del marqués y la marquesa. Desde ese día, he vivido con la certeza de que la leyenda es real. La mansión sigue buscando a los curiosos, y las sombras del marqués y la marquesa continúan acechando a aquellos que, como yo, se atreven a acercarse demasiado. Las voces en la oscuridad nunca dejan de susurrar, y, aunque ya no escucho su llamado, sé que ellos están ahí, esperando. El Alux, el guardián del bosque de Quintana Roo. Mi nombre es Eduardo, y hace unos años tuve una experiencia que me cambió para siempre. Todo comenzó cuando trabajaba como guía turístico en la selva de Quintana Roo. Mi trabajo consistía en acompañar a grupos de turistas por los senderos ocultos del bosque y mostrarles la flora, fauna y leyendas de la región. La mayoría de las veces, las caminatas eran tranquilas, pero hubo un día, hace casi 5 años, cuando algo sucedió que nunca podré olvidar. Era una tarde cálida, y un grupo de turistas europeos había reservado un recorrido por uno de los senderos más profundos de la selva, cerca de los antiguos cenotes. Mientras caminábamos, les hablaba de las especies de plantas y animales, pero también les contaba sobre las leyendas mayas. Les hablé sobre los Alux-Oob, los pequeños seres espirituales que, según la creencia maya, habitan en la selva y las montañas, protegiendo la naturaleza y vigilando el mundo de los humanos. Los Alux-Oob son criaturas invisibles para la mayoría de las personas, pero algunas dicen que pueden ser vistos por aquellos que realmente respetan la naturaleza. Según la leyenda, si uno molesta su hogar o destruye el equilibrio de la selva, los Alux se manifiestan, trayendo caos y miedo. Esa tarde, mientras caminábamos por un sendero en medio de la espesura, el ambiente comenzó a sentirse extraño. Los árboles, usualmente llenos de vida, ahora parecían más callados. El sonido de los animales desapareció, y una pesadez en el aire comenzó a apoderarse de nosotros. Me extrañó, pero pensé que quizás era el clima o algún tipo de fenómeno natural. Sin embargo, los turistas comenzaron a sentir la misma incomodidad. De repente, uno de los turistas, una mujer llamada Ellen, comenzó a sentirse muy mal. Se quejaba de dolores en la cabeza, y su rostro estaba pálido. Le pregunté si quería descansar, pero ella insistió en seguir caminando, aunque su expresión mostraba claro desconcierto y miedo. Fue entonces cuando escuchamos el primer sonido extraño, una risa aguda, casi infantil,
que venía de los árboles, pero que no era humana. Me detuve en seco, mirando hacia los árboles. No había nadie a la vista, pero esa risa persistía, cada vez más cerca, como si nos estuviera siguiendo. El ambiente estaba completamente en silencio cuando, de repente, la mujer comenzó a gritar. Algo me tocó, algo me está mirando. Todos nos giramos, y lo único que pude ver fue un pequeño movimiento entre las sombras de los árboles. Era como si algo se moviera rápidamente, pero cuando miramos, no había nada. Comencé a sentir una presencia extraña en el aire, como si estuviéramos siendo observados por algo invisible. A medida que nos adentrábamos más en la selva, los árboles parecían más altos y las sombras más densas. En ese momento, supe que algo no estaba bien. Los turistas estaban asustados, y yo, aunque tratando de mantener la calma, sentía como mi propio miedo comenzaba a apoderarse de mí. En ese instante, uno de los turistas más jóvenes, un hombre llamado Jason, se acercó a mí y me susurró al oído. ¿Es verdad lo que dicen de los Aluxo? Dicen que si los molestas, pueden hacer que te pierdas en el bosque. Antes de que pudiera responder, Ellen volvió a gritar. Miramos hacia ella, y en ese momento, la vimos, o al menos eso pensé. Una pequeña figura, que parecía humana pero con características distorsionadas, apareció entre los árboles. Estaba agachada, su rostro era apenas visible, pero tenía ojos grandes y oscuros que brillaban como si fueran reflejos de luz. La figura se movió rápidamente, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció entre las sombras de los árboles. El pánico comenzó a apoderarse del grupo. Todos comenzamos a caminar rápidamente hacia el punto de salida, pero a medida que avanzábamos, parecía que el sendero se alargaba. Las sombras se volvían más densas y los susurros seguían, como si estuviéramos rodeados por algo invisible. La risa infantil que habíamos escuchado antes se repitió, ahora más cerca que nunca. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos llegar a un pequeño claro, donde la selva se abrió un poco. Fue allí cuando, por primera vez, la mujer se calmó. Ellen comenzó a llorar sin cesar, repitiendo una y otra vez que algo la había tocado y que no estaba sola. La figura pequeña que habíamos visto ya no estaba, pero la sensación de estar observados no desaparecía. Cuando finalmente salimos del bosque, el aire cambió y la presión en el ambiente desapareció. De regreso al pueblo, los turistas ya no querían hablar del incidente. Ellen, completamente aterrada, dijo que no volvería a caminar por el bosque, y muchos de ellos pidieron cambiar de recorrido para evitar las zonas cercanas a los cenotes. Sin embargo, a pesar de sus deseos de olvidar lo sucedido, sabía que habíamos sido testigos de algo inexplicable. Nunca supe si realmente vimos a una Lux esa noche o si nuestra mente jugó con nosotros, pero lo que sí supe es que, desde ese día, el bosque de Quintana Roo dejó de ser el mismo para mí. Cuando regreso al área, siempre siento una extraña presión en el aire, como si los Aluxo estuvieran observando, esperando el momento para reclamar su territorio. El fantasma de la Huasteca. Mi nombre es Miguel, y lo que voy a contarles ocurrió hace años, durante uno de los viajes que realicé por trabajo y que nunca pude olvidar. Estaba en mis 30 años cuando decidí visitar la región de la Huasteca en San Luis Potosí, una zona rica en cultura, paisajes y tradiciones. Al principio, todo parecía normal, los ríos caudalosos, las montañas, las tradiciones vivas, pero había algo inquietante en el aire, algo que me hizo sentir que estaba más cerca de lo que imaginaba de lo sobrenatural. Me encontraba trabajando en un proyecto relacionado con las tradiciones locales, y un día, uno de los lugareños, un hombre de unos 60 años, me contó una historia. No todo lo que brilla aquí es lo que parece, me dijo con un tono grave, como si quisiera advertirme. Cuando le pregunté de qué hablaba, me relató la leyenda del fantasma de la Huasteca. Se dice que, hace muchos años, un joven guerrero indígena llamado Tepós vivió en estas tierras. En la noche de su boda, su amada fue secuestrada por hombres extraños. Desesperado, Tepós salió en busca de su novia, pero jamás volvió. La leyenda cuenta que, durante meses, su espíritu rondó las montañas de la Huasteca, buscando venganza.
Sin embargo, no encontró la paz, y su alma quedó atrapada, condenada a recorrer los senderos en busca de algo que jamás podrá hallar. Según el hombre, a medianoche, aquellos que se atreven a caminar por los caminos solitarios de la Huasteca pueden oír los pasos de Tepós, su lamento y su grito lejano, como si estuviera buscando algo o a alguien. Y lo peor de todo es que, si te encuentras con su figura, el espíritu intentará llevarte con él en busca de su amada, y jamás volverás. Esa noche, mientras me encontraba solo en la cabaña donde me hospedaba, la historia del fantasma de Tepós seguía dando vueltas en mi cabeza. Era tarde, pero aún no me sentía cansado, así que decidí salir a caminar por los alrededores para despejarme un poco. El aire estaba fresco y la luna llena iluminaba la selva, creando sombras alargadas entre los árboles. Todo parecía tranquilo, pero algo en mi interior me decía que no debía estar allí. Caminé por un sendero que, según el hombre, era uno de los más antiguos, uno de esos caminos por donde el fantasma de Tepós había sido visto en varias ocasiones. Al principio, todo parecía normal. El crujir de las hojas bajo mis pies y el sonido del viento entre los árboles eran lo único que podía oír. Pero conforme avanzaba, la atmósfera se volvía más densa, y una extraña sensación de frío comenzó a invadir mi cuerpo. De repente, escuché un sonido distante, como si algo o alguien caminara por el sendero. Al principio pensé que podría ser algún animal, pero al mirar alrededor, no vi nada. Entonces lo escuché de nuevo, esta vez más cerca, y era el sonido de unos pasos humanos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí seguir caminando, pero mis pasos fueron más lentos. Me sentía observado, como si alguien estuviera siguiéndome, pero cuando me detuve, el sonido de los pasos también se detenía. Sentí una presión en el aire, algo que me hacía respirar con dificultad. Mi corazón latía más rápido. En ese momento, de entre los árboles, vi una figura que se acercaba lentamente. Era un hombre de complexión fuerte, vestido con ropas que parecían ser de otro tiempo, una mezcla entre guerrero y ser espiritual. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capa, pero sus ojos brillaban con intensidad, como si estuvieran vacíos. ¿Buscas algo?, me preguntó con una voz grave, que resonó en mis oídos como un eco lejano. No pude responder. Quería moverme, pero mis piernas estaban paralizadas. Mi mente gritaba que debía huir, pero mi cuerpo no reaccionaba. La figura se acercó aún más y sus palabras se hicieron más claras, como si hubiera estado esperando que le respondiera. Soy Tepós. Busco a mi amada. Pero tú, extraño, no deberías estar aquí. En ese momento, sentí una presión en el pecho, como si mi alma misma estuviera siendo absorbida por el aire. Los árboles a mi alrededor comenzaron a moverse, y una niebla espesa emergió del suelo, rodeándonos por completo. La figura de Tepós levantó la mano, y sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Vete, me dijo, su voz ahora mucho más suave. Vete, antes de que te lleve conmigo. Con un esfuerzo tremendo, logré dar un paso atrás, y en ese instante, el espíritu de Tepós se desvaneció en la niebla, dejando solo silencio. El aire volvió a ser liviano, pero mi cuerpo aún temblaba. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí de regreso al pueblo, sin atreverme a mirar atrás. Desde esa noche, cada vez que paso por los caminos de la Huasteca, algo dentro de mí se detiene. Los pasos de Tepós siguen resonando en mi mente, y la sensación de ser observado nunca me abandona. A veces, en la oscuridad de la selva, cuando el viento sopla fuerte, creo oír su lamento, como si buscara a alguien más para llevarlo con él. La leyenda de Tepós es más que una historia de miedo. Es un recordatorio de que algunas almas, atrapadas por el amor y la tragedia, nunca encuentran la paz. Y, aunque intento ignorarlo, sé que alguna vez, en la oscuridad, el espíritu de Tepós me estará esperando. El fantasma del faro de Mazatlán. Mi nombre es Juan y lo que les contaré sucedió hace algunos años, cuando tenía 25 años. Siempre fui un amante de los lugares históricos y de las leyendas locales, así que no me sorprendió cuando mi amigo Ricardo me invitó a pasar unos días en Mazatlán. Al principio,
Todo parecía ser una simple escapada para desconectar de la rutina, pero lo que viví en ese lugar cambió mi vida para siempre. El Faro de Mazatlán, uno de los más antiguos de México, siempre me había fascinado. Es un lugar emblemático de la ciudad, situado en lo alto de una colina y con una vista impresionante del Océano Pacífico. Durante años, se decía que el faro estaba maldito y que el espíritu de un antiguo guardián rondaba las rocas y los caminos cercanos. Se contaba que este guardián, un hombre llamado Don Felipe, había desaparecido misteriosamente una noche mientras cuidaba el faro, y desde entonces su espíritu nunca había descansado. Una tarde, después de recorrer la ciudad y disfrutar del clima cálido de Mazatlán, decidimos subir al faro. A pesar de que mi amigo no parecía muy entusiasta con la idea, me convenció al decirme que había mucha historia en ese lugar y que era algo que no me podía perder. La subida al faro era algo empinada, pero el camino estaba lleno de vegetación que le daba un aire místico, como si algo estuviera observando desde las sombras. Cuando llegamos a la cima, la vista era simplemente impresionante. El océano se extendía ante nosotros, y el cielo comenzaba a tomar un tono rojizo a medida que el sol se ponía. Sin embargo, mientras disfrutábamos del paisaje, una sensación extraña comenzó a invadirme. Sentí que alguien nos observaba desde lo lejos, pero no podía ver a nadie. Le mencioné a Ricardo que sentía una presencia extraña, pero él se rió, diciendo que era solo el cansancio de la caminata. Al caer la noche, decidimos regresar. Pero fue entonces cuando escuchamos un sonido que nos hizo detenernos en seco. Era un golpe seco, como si algo cayera al suelo. Nos miramos, confundidos, y decidimos investigar. Nos acercamos al borde de la colina, donde el faro seguía iluminado por su luz intermitente, y de repente, lo vimos, una figura blanca, casi translúcida, que se deslizaba entre las rocas cerca de la base del faro. La figura se movía con una gracia sobrenatural, y aunque no podía distinguir su rostro, había algo en su presencia que me hizo sentir una terrorífica incomodidad. Ricardo, al principio incrédulo, ahora estaba tan pálido como un fantasma. La figura se acercó lentamente hacia nosotros, pero antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos una voz, baja, pero clara. ¿Por qué interrumpen mi vigilia? La voz parecía provenir del mismo aire, como si la tierra misma hablara a través de la brisa. De repente, la figura desapareció entre las sombras de las rocas, dejando un frío inexplicable que nos heló hasta los huesos. Ricardo, ahora visiblemente asustado, me dijo que era hora de irnos. Comenzamos a descender apresuradamente, pero el aire se volvió cada vez más denso, como si algo nos empujara hacia el abismo. No podíamos ver nada, solo escuchar los pasos de nuestros propios pies y el sonido del viento golpeando nuestras caras. Fue entonces cuando, al mirar hacia atrás, vi una figura de nuevo, la figura fantasmal del guardián, parada en lo alto de las rocas, observándonos. Esta vez, sus ojos eran rojos, brillando con intensidad en la oscuridad. Aterrados, corrimos sin mirar atrás, pero la sensación de que algo nos seguía nunca desapareció. Al llegar finalmente al pueblo, nos reunimos con algunos locales, y fue ahí cuando descubrí la historia que se escondía detrás del faro. Según me contaron, el fantasma de Don Felipe seguía rondando el faro porque nunca pudo cumplir con su último deber. La leyenda decía que la noche en que desapareció, el mar había reclamado su alma, y desde entonces, su espíritu había quedado atrapado, cuidando eternamente la luz del faro que ya no podía mantener. Su presencia era conocida por los pescadores y lugareños, pero nadie se atrevía a hablar de él, ya que su aparición traía mala suerte a quienes lo encontraban. Esa noche, no pude dormir. El fantasma del faro se quedó grabado en mi mente, y la imagen de sus ojos rojos, brillando en la oscuridad, persiste hasta el día de hoy. Cada vez que paso por la zona del faro, siento esa presión en el aire, como si Don Felipe estuviera allí, esperándome, vigilando, recordando su deber olvidado. Nunca más he vuelto a subir al faro, y cada vez que hablo con alguien de Mazatlán, siempre me advierten sobre esa presencia, esa sombra del pasado que no ha encontrado paz. La leyenda del fantasma del faro de Mazatlán sigue viva, y aunque muchos la tilden de superstición,
yo sé que lo que vimos esa noche fue real. Un espíritu atrapado entre la luz y la oscuridad, buscando lo que nunca podrá tener, descanso. La Dama del Pantano de Sonora y... Mi nombre es Carlos, y lo que voy a contarles sucedió hace varios años, cuando tenía 28 años. Soy un hombre que siempre ha creído en lo lógico, en lo racional. Pero lo que viví en Sonora me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el mundo. Era una tarde cálida de verano, y yo había decidido ir a Sonora por motivos de trabajo. Tenía que hacer unas investigaciones sobre la flora local, pero mi viaje me llevó a un pueblo pequeño en las orillas de un pantano oscuro y espeso. El lugar, como muchos en esa región, estaba lleno de historias y leyendas. Y aunque, al principio, no les di importancia, esa noche cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo que, al llegar, me hospedé en una pequeña posada cerca del pantano. El ambiente era tranquilo, pero había algo en el aire, algo que no podía identificar, que me hacía sentir incómodo. La gente del pueblo me miraba con cierto recelo, como si supieran algo que yo no sabía. Fue entonces cuando, durante la cena, el dueño de la posada, un hombre mayor, se acercó a mí, con voz baja, me dijo: ¿Has oído hablar de la Dama del Pantano? Le respondí que no, pero que había escuchado algunos murmullos al respecto. Entonces, me contó la leyenda que aún se susurraba entre los ancianos del pueblo. Según la historia, hace muchos años, una mujer llamada María vivía en una choza cerca del pantano. Era conocida por su belleza, pero también por su tristeza. Su marido había partido a la guerra, y ella esperó durante años su regreso. Sin embargo, nunca volvió. La leyenda dice que, desgarrada por el dolor, María se sumió en la desesperación. Nadie sabe lo que ocurrió exactamente esa noche, pero se dice que, en su locura, la mujer se adentró en el pantano y desapareció para siempre. A partir de esa noche, se comenzaron a escuchar llantos y susurros que provenían del pantano, sobre todo en las noches más oscuras. Y algunos aseguraban haber visto a una mujer vestida de blanco, caminando lentamente sobre las aguas. Pero lo más aterrador era que, si te acercabas demasiado al pantano, sentías que algo te observaba, algo que no era humano. El dueño de la posada me advirtió que no me acercara al pantano, especialmente durante la noche. Aunque no le presté mucha atención, algo en su mirada me hizo tomarlo más en serio. Decidí salir a caminar por el pueblo, pero el día ya comenzaba a caer y, por algún motivo, el aire se sentía más frío de lo normal. La curiosidad me ganó, y esa noche decidí acercarme al pantano. No estaba completamente oscuro, pero la niebla que comenzaba a levantarse le daba un aire siniestro al lugar. El sonido del agua era profundo, y el silencio solo era roto por el crujir de las ramas secas bajo mis pies. Fue entonces cuando, al borde del pantano, vi algo blanco entre la niebla. Pensé que podría ser una rama o una tela atrapada en los árboles, pero al acercarme, la figura humana se volvió más clara. Era una mujer, vestida con un largo vestido blanco, que se movía lentamente por el agua, sin hundirse ni mojarse. Su cabello largo caía sobre sus hombros, y su rostro estaba mirando hacia el suelo, como si estuviera perdida en pensamientos. Mi respiración se detuvo cuando, al dar un paso más, la mujer levantó la cabeza y me miró. Sus ojos eran vacíos, sin expresión, pero su mirada estaba cargada de una tristeza infinita. Su piel, casi translúcida, parecía brillar con la luz de la luna, y una sensación de miedo y desesperación me envolvió. ¿Por qué has venido?, dijo con una voz suave, pero aterradora, como un susurro que vino desde lo más profundo del pantano. No pude moverme, no pude responder. Sentí que mis piernas se volvían de plomo. Intenté retroceder, pero ella comenzó a caminar hacia mí, su figura deslizándose por el agua, cada paso más cercano, más aterrador. No puedes irte. Has despertado mi dolor. La voz se hizo más fuerte, y la figura se acercaba, como si la niebla la rodeara,
desvaneciéndose y apareciendo a cada instante. Mi cuerpo estaba congelado por el terror, pero finalmente logré dar un paso atrás y correr, aunque el sonido de sus pasos me seguía, resonando en mi mente, hasta que finalmente llegué a la posada. Cerré la puerta con todas mis fuerzas y, desde entonces, el miedo me acompañó durante toda mi estadía. Esa noche, cuando intenté dormir, los llantos comenzaron. Los oía claramente, provenientes del pantano. Gritos llenos de dolor, de desesperación. Y aunque intenté convencerme de que era mi imaginación, sabía que no era así. A la mañana siguiente, el pueblo parecía aún más sombrío. Nadie hablaba de lo que había visto, pero las miradas me decían que conocían la historia. Me fui de Sonora lo antes posible, sin mirar atrás. Pero el rostro de esa mujer, esos ojos vacíos, nunca me dejaron. Desde entonces, cada vez que paso por un pantano o veo el agua quieta y oscura, siento que algo me observa, como si la dama del pantano de Sonora estuviera esperando que alguien más se atreva a acercarse, para llevarse su dolor con ellos. El hombre jaguar de Tabasco. Mi nombre es Luis y, aunque he vivido gran parte de mi vida en la ciudad, siempre me han atraído las historias antiguas de las tierras de Tabasco. Era un verano cuando, por motivos de trabajo, viajé a un pequeño pueblo rural en el sur del estado. Mis amigos y colegas me habían hablado de las leyendas que rondan la región, pero nunca imaginé que alguna de ellas llegaría a tocar mi vida de manera tan directa. El pueblo al que llegué era pequeño, rodeado de selva espesa y ríos caudalosos. Desde el primer momento, noté una atmósfera peculiar, como si la naturaleza estuviera viva y me observaba en todo momento. Los habitantes del lugar, aunque amables, parecían tener un aire de recelo cuando mencionaba que me alojaría en una casa en las afueras, cerca del bosque. Al llegar a la casa, noté que estaba más apartada de lo que imaginaba. En la noche, el sonido de los insectos y los animales de la selva era tan fuerte que casi me resultaba insoportable. A medida que pasaban los días, comencé a sentir que algo en el aire me inquietaba. Había algo en el bosque, algo que no podía ver, pero que parecía estar observándome. Una tarde, mientras me encontraba en el pueblo para recoger algunos suministros, una anciana se me acercó. Su rostro estaba marcado por el paso del tiempo, pero sus ojos tenían una mirada penetrante, como si pudiera ver más allá de lo que era evidente. «No te acerques al bosque, joven», me dijo con voz grave. «No todos los hombres son humanos, y en estas tierras, la selva guarda secretos que no deben ser desenterrados». Intenté hacerle caso omiso, pero sentí que algo en sus palabras era más que una simple advertencia. Esa noche, decidí caminar por el bosque, solo para ver si lo que la anciana decía era cierto. A medida que me adentraba, el aire se volvía más denso, como si la selva quisiera tragarme. A lo lejos, entre las sombras, escuché un rugido bajo, un sonido gutural, como si algún gran felino estuviera acechando. Me detuve en seco, sintiendo como mi corazón latía aceleradamente. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Sin embargo, algo en la atmósfera me decía que no estaba solo. Entonces, lo vi. Entre las sombras de los árboles, una figura se movía rápidamente, como un destello de furia y agilidad felina. Era un hombre, pero su cuerpo estaba cubierto por un pelaje oscuro, casi como si fuera un jaguar humanoide. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su andar era silencioso pero lleno de violencia. Podía ver claramente su rostro, una mezcla de hombre y animal, como si los dos mundos se hubieran fusionado en un ser salvaje y primitivo. Mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado por el miedo. La criatura, o lo que sea que era, se acercó lentamente, pero sin hacer el menor ruido. En su rostro no había compasión ni miedo, solo una mirada vacía, como si me estuviera evaluando. Sus garras eran largas, y su cuerpo musculoso se movía con la destreza de un depredador. La figura dejó escapar un rugido bajo y desapareció en la sombra sin hacer ruido, como si nunca hubiera estado allí.
Sentí un aire helado recorrer mi espalda, y cuando volví en mí, corrí hacia la casa sin mirar atrás. Esa noche, no pude dormir. El miedo me mantenía alerta. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento me parecía el regreso del hombre jaguar. A la mañana siguiente, cuando me reuní con los habitantes del pueblo, les mencioné lo que había visto, pero ninguno parecía sorprenderse. Fue entonces cuando uno de los hombres, un anciano, me miró fijamente y me dijo: «El hombre jaguar no es una leyenda. Es un ser ancestral, un espíritu guardián del bosque. Si lo ves, nunca olvides su mirada. La selva reclama lo que es suyo, y los que se atreven a desafiarla, a veces, terminan siendo parte de su mundo. La selva tiene su propia justicia, y no todos los hombres son humanos, como dijimos». Esa noche, decidí abandonar la casa y regresar al pueblo. No podía quedarme más tiempo, sabiendo lo que había visto y sintiendo la presencia del hombre jaguar acechando desde las sombras. Los días que pasé en ese lugar fueron los más aterradores de mi vida, y aunque nunca volví a ver a la criatura, el rugido y la mirada del hombre jaguar siguen acechándome en mis recuerdos. La leyenda del hombre jaguar de Tabasco es más que una historia. Es una advertencia: hay cosas en el mundo que no se deben desenterrar, y hay fuerzas en la naturaleza que no deben ser desafiadas. La selva tiene sus propios guardianes, y si tienes la mala suerte de encontrarlos, jamás olvidarás sus ojos. La mujer que llora en la laguna del carpintero. Mi nombre es Pedro y lo que voy a contarles ocurrió hace algunos años, cuando tenía 22 años. Era un joven curioso, siempre en busca de aventuras y leyendas locales. De hecho, mi trabajo en el periódico me llevó a investigar algunas historias de mi ciudad, Ciudad Victoria, pero una historia en particular, la de la mujer que llora en la laguna del carpintero, se quedó grabada en mi mente para siempre. La laguna del carpintero, conocida por su belleza y calma, se encuentra en las afueras de la ciudad. Es un lugar popular para paseos tranquilos durante el día, pero en la noche, la historia de la mujer que llora en la laguna nunca deja de rondar en las conversaciones de los más ancianos. Durante semanas, escuché fragmentos de la leyenda, pero nunca me atreví a investigar en profundidad. Se decía que la mujer, cuya identidad era desconocida, había perdido a su amado en una tragedia ocurrida años atrás, y desde entonces, su alma permanecía atrapada en la laguna, llorando su pena eternamente. Cada noche, se escuchaban sus lamentos, especialmente en las horas más oscuras, cerca de la orilla de la laguna. Decidí, un viernes por la noche, ir a investigar por mí mismo. No le dije a nadie a dónde iba, pues quería ver si la historia era solo un mito, o si había algo más. Tomé mi coche y, con el motor rugiendo en la quietud de la noche, me dirigí a la laguna. Cuando llegué, todo parecía tranquilo. La luna llena se reflejaba en el agua, iluminando la superficie de la laguna, creando una atmósfera casi mágica. Sin embargo, no pude evitar sentir una extraña presión en el aire, como si algo me estuviera observando. Dejé el coche estacionado y caminé hacia la orilla, donde los árboles que rodeaban la laguna parecían moverse con el viento. De repente, un susurro llegó a mis oídos, suave al principio, pero creciendo en intensidad. Era una voz femenina, triste y desgarradora, como si estuviera llorando en la distancia. La voz no provenía de ningún lugar en particular, sino que parecía flotar sobre el agua, llevada por la brisa. Al principio traté de racionalizarlo. Pensé que podría ser el sonido de algún animal o incluso una broma de algún turista, pero la tristeza en esa voz me heló la sangre. Decidí acercarme más, sin saber por qué, como si algo me estuviera llamando hacia la laguna. Fue entonces cuando la vi. A lo lejos, junto a la orilla, una figura femenina vestida completamente de blanco se erguía entre los árboles, con el cabello largo y suelto, cubriéndole parcialmente el rostro. Su postura era doblada hacia adelante, como si estuviera llorando desconsoladamente. Los lamentos continuaban, y a medida que me acercaba,
la figura comenzó a moverse lentamente hacia el agua. «No te acerques», susurró una voz desde atrás, pero no había nadie allí. Algo dentro de mí me dijo que debía dar media vuelta, pero no pude. Mi cuerpo estaba paralizado, como si la presencia de esa mujer me hipnotizara. Caminé hacia ella, y cuando estuve a solo unos metros, ella levantó la cabeza. Sus ojos vacíos y sin expresión me miraron fijamente, como si estuviera mirando directamente en mi alma. Entonces, la figura habló, pero su voz no salió de su boca. La escuché en mi mente. «¿Por qué me abandonaste?». La voz resonó, como un eco en la laguna. De repente, el aire se volvió gélido. La laguna, antes tranquila, comenzó a agitarse levemente, como si una fuerza invisible estuviera moviendo las aguas. La mujer extendió una mano hacia mí, y en ese momento, un frío intenso me recorrió el cuerpo. Podía sentir su dolor, su desesperación, pero también el vacío que la rodeaba. «Ayúdame. Devuélveme lo que perdí», dijo nuevamente, pero esta vez, su voz fue como un grito silencioso, como si algo intentara escapar de su alma atrapada. Mi miedo se apoderó de mí. En un impulso, di un paso atrás, tropezando en mi intento de huir. Cuando miré hacia el lugar donde había estado la figura, ya no había nada. Solo quedaba el silencio absoluto de la laguna, como si nada hubiera sucedido. Pero la sensación de ser observado persistió. Corrí de regreso a mi coche y no miré atrás. Al llegar al pueblo, aún podía escuchar los susurros y el eco de esos lamentos en mi cabeza. Durante semanas, no pude dormir bien, y cada vez que pasaba cerca de la laguna, sentía que la mujer me observaba, esperando. A lo largo de los años, volví a escuchar más historias sobre la mujer de la laguna del carpintero, y siempre había alguien que mencionaba haberla visto cerca de la orilla, o al menos haber escuchado sus lamentos. Hoy, cada vez que paso por ese lugar, me aseguro de no acercarme demasiado. La historia no es solo un mito, lo que vi esa noche fue real, y aunque ya no escucho los lamentos, sé que la mujer que llora sigue esperando, atrapada en el agua, esperando encontrar lo que perdió hace tanto tiempo. La leyenda de Xochiquetzal de Tlaxcala. Mi nombre es Eduardo, y lo que voy a contarles es algo que viví hace años, durante uno de mis viajes a Tlaxcala, México. Me encontraba en busca de historias locales para un proyecto personal, pero jamás imaginé que la leyenda que encontré allí se convertiría en algo tan real y aterrador. La leyenda de Xochiquetzal, la diosa de la belleza, la fertilidad y las flores, siempre me había intrigado. Según los relatos, ella era venerada por los pueblos de Tlaxcala, pues se decía que traía prosperidad y armonía, pero también que poseía una furia devastadora cuando su amor no era correspondido. La leyenda cuenta que, en un tiempo antiguo, Xochiquetzal se enamoró de un hombre mortal, pero cuando él la traicionó, ella lo castigó con una maldición, llevándolo a la locura, y desde entonces su espíritu ronda los campos de Tlaxcala. Aunque no creía en estas historias, sentí una extraña fascinación por el lugar. Así que, un día, decidí visitar una antigua zona arqueológica cercana, donde los ancianos del pueblo decían que el espíritu de la diosa aún podía ser sentido en la quietud de la noche. Los habitantes del pueblo me advirtieron que no me acercara al cerro de Xochiquetzal, especialmente al caer la noche, pues era allí donde su presencia era más fuerte. Pero como joven curioso, tomé la decisión de ir por mi cuenta. Era una tarde calurosa cuando llegué al pie del cerro. El paisaje era impresionante, lleno de flora y fauna, y la tranquilidad del lugar parecía fuera de lugar, demasiado perfecta. Caminé por un sendero que ascendía hacia la cima, disfrutando del silencio, pero algo en el aire comenzó a sentirse denso. Era como si la naturaleza misma me estuviera observando. Cuando llegué a la cima, el paisaje era aún más sobrecogedor, pero también sentí un extraño escalofrío recorrerme. El aire se volvió frío, y en la distancia, entre los árboles, vi una figura. Al principio pensé que era solo mi imaginación,
pero cuando la figura comenzó a moverse, mi cuerpo se tensó. Era una mujer, con un vestido blanco que brillaba débilmente bajo la luz del atardecer. Su cabello largo caía sobre sus hombros y su rostro era hermoso, pero sus ojos eran vacíos, como si no hubiera alma en ellos. Me quedé quieto, sin poder moverme. La figura comenzó a caminar hacia mí, pero de alguna manera, parecía desvanecerse y aparecer entre las sombras de los árboles, como una ilusión. Al principio, pensé que era solo una alucinación, pero sus pasos sonaban claros en el suelo seco, y su presencia se hizo cada vez más intensa. Sentí un peso en el aire, una presión invisible que me oprimía el pecho. La mujer se acercó lentamente, y aunque su rostro seguía siendo inexpresivo, sentí como si me estuviera observando cada uno de mis pensamientos. Fue entonces cuando habló, pero su voz no provenía de su boca. La escuché directamente en mi mente. ¿Por qué has venido aquí, mortal? ¿No sabes que las almas que no honran mi nombre nunca regresan? Quise hablar, pero no podía. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, como si su mirada hubiera absorbido todo mi ser. En ese momento, el viento comenzó a soplar con fuerza, y la figura de la mujer se transformó. Su hermoso rostro se distorsionó en una expresión de furia, y su cuerpo se alzó por encima de mí, convirtiéndose en una sombra gigantesca que me rodeó. De repente, un grito desgarrador surgió de su garganta, tan intenso que sentí que mi cuerpo vibraba. El aire se volvió más frío, y la tierra debajo de mis pies comenzó a temblar. Sentí que iba a perder el control, que me desmayaría, pero en el último momento, algo me hizo reaccionar. Corrí, sin mirar atrás, descendiendo rápidamente por el cerro, sin importarme las piedras y ramas que me golpeaban. Cuando finalmente llegué al pie del cerro, la presencia desapareció, y el aire volvió a sentirse normal. Sin embargo, sabía que había estado cerca de algo mucho más allá de lo que mi mente podría comprender. Durante los días siguientes, los recuerdos de esa figura seguían atormentándome. Su mirada vacía y su grito desgarrador nunca me abandonaron, y la sensación de que algo me observaba, algo que venía de las sombras de Tlaxcala, nunca desapareció. Había desafiado la leyenda, y ahora, sabía que Xochiquetzal no era solo un mito. Su espíritu seguía presente, acechando a aquellos que, como yo, se atreven a adentrarse en sus dominios sin comprender la verdadera maldición que guarda. La diosa de las flores y la belleza no era solo una entidad de amor y prosperidad, sino también de venganza y dolor. Desde ese día, cada vez que paso cerca de los campos o montañas de Tlaxcala, siento una presencia invisible a mi alrededor. Sé que Xochiquetzal sigue observando, esperando a aquellos que, como yo, desafían la leyenda. La mulata de Córdoba. Mi nombre es Antonio, y lo que voy a contarles sucedió hace ya varios años, cuando aún era joven y estudiaba en Veracruz. Era un tiempo en el que las leyendas y los mitos de la región me parecían solo historias para asustar a los niños, pero lo que viví en Córdoba cambió mi vida para siempre. Una noche de verano, después de una larga jornada de trabajo, decidí salir a caminar por las calles de la ciudad. Córdoba es un lugar antiguo, con calles empedradas, y en ese entonces, el aire era cálido y pesado. A pesar de ser una ciudad pequeña, su historia estaba llena de misterio, y muchas veces, los habitantes me hablaban de la famosa mulata de Córdoba, una mujer cuya leyenda había perdurado durante siglos. Se decía que la mulata era una mujer de una belleza inigualable, pero también poseía un alma oscura. La leyenda contaba que, en su tiempo, había sido una joven mestiza que cautivó a un importante hombre de la ciudad. Ella lo embrujó con su belleza y encantos, pero la verdad era que tenía un pacto con las fuerzas oscuras. A medida que pasaba el tiempo, su belleza se transformaba en algo más aterrador, y en las noches, se decía que se convertía en un ser demoníaco que merodeaba las calles en busca de su próxima víctima. Mientras paseaba por las calles de Córdoba, me encontré con un anciano que parecía conocer todas las historias del lugar.
Me habló de la mulata, y aunque lo tomé como una leyenda más, algo en su tono me hizo sentir que había algo más detrás de esa historia. Esa noche, después de cenar, decidí caminar hacia el Parque Central, un lugar rodeado de árboles altos y bancos viejos. La noche estaba especialmente oscura, y las luces titilaban débilmente, lo que creaba una atmósfera aún más sombría. Mientras caminaba, escuché el crujir de las hojas secas bajo mis pies, y una ligera brisa me acariciaba la cara. El aire estaba más frío de lo que esperaba, pero seguí avanzando. Fue entonces cuando la vi. Una figura femenina apareció entre las sombras, cerca de un banco. Al principio, pensé que era otra persona, pero algo en ella me hizo detenerme. La mujer tenía una figura esbelta, vestida con un vestido largo y oscuro que parecía brillar bajo la luz tenue de las farolas. Su rostro era hermoso, pero su mirada, sus ojos eran vacíos. Había algo inhumano en su expresión. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no pude moverme. La mujer se acercó lentamente, sin hacer ruido, hasta quedar justo frente a mí. Su sonrisa era enigmática, pero había algo extraño en ella, algo que me helaba la sangre. Ella habló, pero su voz no era la de una mujer común. ¿Te gustan las leyendas, joven? ¿Te gustaría conocer la verdad sobre mí?, dijo, mientras su mirada penetraba profundamente en mis ojos. Sin saber cómo, las palabras me salieron de la boca sin querer. ¿Quién eres? La mujer sonrió aún más, y en un instante, su rostro cambió. Lo que antes era belleza, ahora se transformó en horror. Su piel se tornó de un gris pálido, y sus ojos se agrandaron, mostrando una oscuridad abismal. Sus dientes se alargaron, y su figura comenzó a distorsionarse, como si fuera una sombra saliendo de su cuerpo. La mulata de Córdoba, tal como la describían, se reveló ante mí, no como una mujer encantadora, sino como un ser demoníaco, poseyendo una fuerza sobrenatural. Mi mente no podía comprender lo que estaba viendo. Ella avanzó hacia mí, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí que algo me desgarraba por dentro. Era como si su presencia estuviera arrancando mi alma, como si su mirada estuviera vacío y atrapara mi ser. Sentí un frío profundo, y las sombras a su alrededor parecían moverse, como si ella pudiera controlarlas. Nunca más podrás olvidarme, susurró, y su voz parecía provenir de todas partes a la vez. Aterrorizado, traté de dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. Estaba completamente paralizado. Cuando la mulata levantó su mano hacia mí, su piel parecía secarse, y el aire alrededor de nosotros comenzó a volverse denso, casi insoportable. Pero, en el último segundo, logré girarme y correr. No miré atrás. Mi respiración era pesada, mis pensamientos confusos. Sabía que algo maligno me había tocado esa noche. Corrí por las calles hasta llegar a un lugar más iluminado. Cuando miré hacia atrás, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero algo en mi interior me decía que la mulata nunca me había dejado. Su presencia aún estaba conmigo, esperando en las sombras. Desde esa noche, cada vez que paso cerca del parque o incluso en las calles más solitarias de Córdoba, siento que algo me observa. La leyenda de la mulata no es solo una historia para asustar a los viajeros. Es una realidad, y su mirada sigue persiguiéndome. Y aunque nunca más la he visto, sé que si alguna vez me acerco demasiado a su reino, ella estará esperando para arrastrarme nuevamente hacia su oscura y maldita existencia. El Xtabay de Yucatán. Mi nombre es Javier, y lo que voy a contarles ocurrió hace algunos años, cuando era joven y me encontraba de viaje por los campos de Yucatán. Había escuchado las leyendas locales, sobre todo la del Xtabay, pero nunca les presté mucha atención. Para mí, todo eso de los mitos mayas y las criaturas sobrenaturales eran solo cuentos para turistas. Sin embargo, lo que experimenté esa noche me cambió para siempre. Era una tarde calurosa de verano cuando llegué a un pequeño pueblo en las afueras de Mérida.
El lugar era tranquilo, rodeado de selva y campos abiertos. Decidí quedarme en una pequeña hacienda que me recomendaron, un lugar alejado del bullicio de la ciudad. Era la típica construcción de la región, con techos de palma y paredes de piedra. Aunque la casa tenía un encanto rústico, algo en el aire me parecía extraño, como si la naturaleza misma estuviera un poco más densa, más cerrada. Esa misma noche, después de una cena sencilla, me retiré a mi habitación. Las luces se apagaron temprano, y el único sonido que se oía era el susurro del viento entre los árboles. Fue entonces cuando la vi. Estaba parada en la entrada de mi habitación, una mujer de figura esbelta, vestida con una blusa blanca y una falda larga. Su rostro no era completamente visible, pero su cabello largo caía en ondas suaves, y su silueta era lo suficientemente nítida para que pudiera ver que algo en ella no era normal. Sus ojos brillaban con intensidad, y sentí una presión en el aire, como si estuviera siendo observada desde todos los ángulos. ¿Quién eres?, le pregunté, mi voz saliendo casi en un susurro. La mujer no respondió de inmediato. Solo dio un paso hacia mí, y el aire alrededor de ella parecía volverse más pesado. Su presencia me paralizó. Finalmente, sus labios se abrieron para hablar, pero no fue con palabras lo que me dijo. La voz que escuché no provenía de su boca, sino de algún lugar más profundo, como si el viento mismo la trajera hacia mí. Soy el Stabai, y vengo por tu alma. Mi corazón dio un vuelco. La leyenda del Stabai, que había escuchado de los lugareños, era más que un simple cuento. Se decía que el Stabai era una mujer de una belleza inigualable, pero bajo esa apariencia, escondía algo oscuro. El Stabai era un espíritu maligno que atraía a los hombres con su belleza, y una vez que caían bajo su hechizo, los llevaba a la muerte, llevándolos hacia la selva o el abismo, donde su alma quedaba atrapada por siempre. Quise gritar, pero no pude. La mujer avanzó hacia mí, y de repente, me vi arrastrado hacia el fondo de la habitación. Todo a mi alrededor comenzó a volverse borroso, y el aire se hizo frío y denso. Fue como si el suelo mismo estuviera abriéndose bajo mis pies. No puedes escapar, Javier. Has despertado lo que no debes. Me susurró la voz, cada vez más fuerte, hasta que me sentí desvanecer. Lo siguiente que supe es que desperté en el suelo, sudoroso y tembloroso. Había perdido la noción del tiempo. Miré a mi alrededor, y todo estaba en silencio. La mujer ya no estaba allí, pero la sensación de que algo me observaba permaneció. Podía oír el susurro de su voz, repitiendo mi nombre, mezclado con el sonido de los árboles moviéndose, como si la selva misma me estuviera hablando. Esa noche no pude dormir. Pasé horas dando vueltas en la cama, sintiendo la presencia del Stabai cerca de mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su figura, sus ojos brillando en la oscuridad, su rostro transformándose en algo grotesco y maligno. Las horas parecían alargarse, y el miedo se instaló en mi pecho, como una sombra que no se desvanecía. Al día siguiente, salí a caminar por los alrededores de la hacienda, pero no me atrevía a acercarme demasiado al bosque. Los lugareños me miraban extrañados, como si supieran lo que había sucedido, pero ninguno se atrevió a hablar de ello. Sin embargo, un anciano, que parecía conocer todas las leyendas de la región, se acercó a mí y me dijo: «El Stabai es real, joven. No todos los hombres logran escapar de su abrazo. Ella no busca matar, solo atrapar almas solitarias. La próxima vez que la veas, no busques huir. Solo mantén los ojos cerrados y pide perdón». No pude olvidar su advertencia, y desde esa noche, nunca volví a la región de Yucatán. La mujer del Stabai sigue acechando en mis recuerdos, y aunque han pasado años desde aquella noche, cada vez que paso por un campo o selva oscura, siento esa presencia nuevamente. Los ojos del Stabai siempre están mirando, esperando el momento para reclamar lo que pertenece a ella. El Callejón de las Campanas. Esto sucedió hace unos años, en una fría noche de invierno.
Yo nunca fui de creer en leyendas o historias de terror, pero todo cambió aquella noche en el Callejón de las Campanas, en Zacatecas. Era un viernes por la noche y estaba trabajando en una cafetería cerca de la Plaza de Armas. Mi turno terminó tarde, alrededor de las 11 de la noche, y no me quedaba más que caminar por las estrechas calles de la ciudad para llegar a mi casa. Era un recorrido corto, pero esa noche algo me hizo tomar un desvío hacia el callejón. No sé por qué lo hice, algo en el aire me empujó a seguir esa ruta, como si no tuviera otra opción. El Callejón de las Campanas es un paso angosto entre dos edificios antiguos. Durante el día es apenas visible, pero de noche, se convierte en un lugar sombrío, casi olvidado por la mayoría. Había escuchado las historias sobre el callejón. Decían que a veces se escuchaban campanas rotas y que una mujer vestida de negro aparecía para arrastrar a aquellos que se aventuraban demasiado. Pero como dije, nunca había creído en esas cosas hasta esa noche. Al entrar al callejón, algo me incomodó de inmediato. El aire se sentía denso, pesado, como si la atmósfera se volviera más difícil de respirar a medida que avanzaba. No estaba solo, pero no había nadie más a la vista. Pensé que tal vez era solo la oscuridad la que me ponía nervioso, pero pronto me di cuenta de que algo no estaba bien. A mitad del callejón, escuché un sonido lejano, un eco suave, pero claro, un tintineo metálico, como si una campana estuviera sonando en la distancia. Miré alrededor, pero no vi ninguna iglesia cerca. Intenté ignorarlo, pero el sonido persistió, cada vez más fuerte, como si se acercara. El sonido no venía de ningún lugar visible, sino que parecía provenir de las paredes mismas del callejón, o incluso del suelo bajo mis pies. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Fue entonces cuando vi una figura al final del callejón. Una mujer, vestida completamente de negro, con el rostro cubierto por un velo. No podía ver sus ojos, pero algo en la oscuridad de su figura me congeló por completo. De repente, me sentí atrapado, como si ya no pudiera moverme, como si mis piernas se negaran a obedecerme. La figura empezó a caminar lentamente hacia mí. A cada paso, el sonido de las campanas se volvía más fuerte, hasta llenar todo el callejón. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies no se movían. La mujer ya estaba demasiado cerca, y algo en su presencia me hizo sentir una sensación de horror que jamás había experimentado. En ese momento, la campana sonó con un estruendo, casi a mis espaldas, como si fuera una explosión en mis oídos. La figura levantó la mano, como si quisiera tocarme, y en ese instante, el aire se volvió gélido. No recuerdo cómo, pero de alguna manera logré darme vuelta y correr fuera del callejón. Cuando salí a la calle principal, la calma volvió, pero la sensación de frío no se deshizo. Me tomé un tiempo para recuperar el aliento, y lo primero que hice fue mirar atrás, hacia el callejón, pero ya no había nada. Solo la oscuridad. Desde ese día, siempre que paso cerca del Callejón de las Campanas, siento una presión en el pecho, como si algo me observara desde las sombras. Algunas noches, cuando el viento es suave, juro escuchar el tintineo de una campana lejana, y aunque trato de convencerme de que es solo mi mente, no puedo evitar recordar la mujer en el callejón, ni el sonido aterrador que nunca logré entender. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.